damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis, Bereshit. En los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida. Estos huesos, en los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida. Estos huesos, subir, 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 una vez, subir, 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 una vez, oh subir. Libro primero de Moisés. Génesis. Capítulo 4. Génesis capítulo 4. Empieza apareciendo ya la vida de los hijos de Adán y Eva, ¿no? Empieza ya apareciendo sus hijos. Y la última parte salía que Dios le sacó a Adán y a Eva del paraíso. Y dice acá, versículo 23, y lo sacó el Señor del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado, dice. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de vida. Quiere decir que hasta hoy el árbol de vida está siendo protegido, está siendo guardado, está siendo cuidado. Y la vez pasada vimos que en Apocalipsis aparece que al final de los tiempos, en la restauración, se va a volver otra vez a poder comer de ese árbol, que representa la sanidad para las naciones. Y nosotros podemos entender que ese árbol también está representando al pueblo de Israel, porque dice que es un árbol que produce 12 frutos. 12 frutos y un fruto cada mes. Quiere decir que está un árbol que está preparado para identificarse con el pueblo de Israel. Porque Dios le dio al pueblo de Israel 12 meses para poder establecer el año, la vida. Entonces, vemos nosotros así, ¿no? Cosas que dice la Biblia. Bueno, arranca capítulo 4. Ya el hombre fuera del huerto de Edén. Ya ahora para vivir la vida de acuerdo a el castigo que han recibido. El castigo que han recibido, ya hemos visto la vez pasada, al hombre se le decretó trabajar para comer, trabajar para vivir, y al final el resultado de su trabajo va a ser morir. Está decretado que el hombre muera, que se vuelva al polvo de la tierra. Entonces, versículo 1 dice, capítulo 4, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Acá cuando dice conoció a su mujer, quiere decir que estuvieron juntos, ¿no? Estuvieron en contacto físico, y de esa unión nace Caín. ¿Y qué significa el nombre Caín? Ahí mismo dice, ¿no? Dice adquirir. Quiere decir que al nacer Caín, Dios, o sea, Adán y Eva vieron a Dios está dándonos prosperidad, porque está haciendo que la vida continúe. Hemos adquirido. Y es muy importante ese nombre, porque después vamos a ver que el objetivo, por lo visto, de Adán y Eva era que en Caín sea la esperanza de la humanidad. Por eso le ponen ese nombre. Es como también dice que otro significado es vigoroso o fuerte. Ahí dice la Caín. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y el nombre Abel no aparece como significado, pero el nombre Abel es
tipo aliento, o también se usa la raíz del nombre Abel en el hebreo, se usa para las palabras vanidad. Hebel es Abel en hebreo. Hebel. Bueno, eso también se lee, tiene una raíz en hebreo que es la palabra vanidad. Cuando en Eclesiastés sale todo es vanidad, está usando esas raíces de la palabra Hebel. Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros? Que cuando Adán y Eva le veían a Caín, ¿qué plan tenían? ¿Qué pensamiento tenía hacia él? Este es nuestra esperanza. Este es el proyecto de Dios. Este es la adquisición que Dios nos ha dado. Por eso le ponen, hemos adquirido algo, como hemos conseguido algo grande. Pero cuando nace Abel, ¿qué ven ellos? Este es algo vano, algo que no va a vivir mucho. Ellos pensaron, y creo que tuvieron también, porque al final Abel no vivió mucho, ¿no? Pero nació como débil. Pero por un objetivo Dios también le iba a traer a Abel. Ahora, atiendan muy bien por qué Dios en la Torah enfatiza fijamente en la vida de estos dos hijos de Adán y Eva. ¿Qué es lo que quiere que entendamos de ellos? Adán y Eva sale en la Biblia que tuvieron muchos hijos, pero Dios ¿qué quiere que entendamos que eran ellos? Fíjense lo que dice acá. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Las dos profesiones que escogieron los primeros habitantes de la tierra son muy importantes. Uno que era pastor de ovejas y otro labrador de la tierra. Y hay que entender muy bien qué significa, qué es lo que Dios nos hace entender con estos oficios. Un pastor, ¿qué es su trabajo? El pastor sale a la mañana temprano, saca las ovejas, los lleva a un campo y ahí se sienta y observa todo el día. Cuando las ovejas comen, cuando las ovejas toman agua, cuando las ovejas juegan. Todo el día está observando el ambiente, el aire, nada más. Parece que es un haragano, ¿no? Solamente su mente está en fijarse en las ovejas y en el ambiente donde están las ovejas. ¿Qué quiere decir? Contempla lo que Dios creó. Observa lo que Dios creó. Es una sombra esto. Porque en la Biblia, ¿quiénes importantes, famosos en la Biblia fueron pastores de ovejas? Personajes famosos. David. Otro. José. José no. José era príncipe. Moisés. ¿Cuántos años Moisés fue pastor de ovejas? 40 años. ¿Sí o no? 40 años fue pastor de ovejas. Eso es muy importante, ¿no? Bueno, entonces, vemos entonces que el trabajo de pastor de ovejas es contemplar la creación de Dios. Pero vamos a ver lo que la Biblia refleja acerca de eso. Bueno, entonces ya hablamos de pastores famosos. Fue Abel, Moisés, David, ¿no? Fueron pastores que aprendieron precisamente el poder de Dios y la maravilla de Dios mientras cuidaban las ovejas. O sea que el que es pastor tiene tiempo para pensar en las cosas de Dios. Imagínense, David, ¿por qué podía leer la Torá, concentrarse en Dios? Porque él tenía tiempo para Dios. Vamos a ver los textos de la Biblia. Primero, Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Estaba apacentando la oveja de su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Hasta ahí estaba llegando Moisés con las ovejas. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de la zarza,
Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. ¿Con quién se empezó a encontrar Moisés en esos 40 años que estaba en el desierto? Con el Dios Todopoderoso. Versículo 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Lo importante que es, durante 40 años él fue príncipe de Egipto. Durante 40 años él fue una persona importante, pero nunca pudo entender el plan de Dios en su vida. Sí, él entendió que su pueblo estaba sufriendo, pero no entendió el plan de Dios. Después salió de Egipto a los 40 años y 40 años vivió siendo pastor de ovejas. ¿Qué creen que es lo que aprendió en los 40 años siendo pastor? Aprendió a ver la obra de Dios. Aprendió a ver las cosas de Dios. Y ahí Dios se podía comunicar con él. Empezó a conocerle al Dios de sus padres. Habían pasado 80 años que nadie había tenido contacto con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Se dice que desde José. Ahora Dios hace que se le aparezca, o sea, a Moisés se le aparece. ¿En qué estado? Siendo pastor. Salmos 23. David sufrió mucho, el rey David padeció muchas dificultades, pero ¿dónde él encontró la voluntad de Dios? ¿Dónde entendió que Dios es su refugio, que Dios es su protector? Cuando era pastor. Fíjense. Salmos 23, es un famoso salmo de la Biblia. Miren lo que dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. David en ese momento, él está como pastor. ¿Y él cómo está sintiendo que el Señor es su pastor? Porque él está cuidando de las ovejas de su padre. Está protegiéndole, está alimentándole. Entonces él está sintiendo, así mismo Dios me está cuidando a mí. Dios también me protege como el Señor, como yo protejo a estas ovejas. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Esto David, ¿cuándo entendió y cómo entendió? Mientras estaba pastoreando sus ovejas. Dios te habla, Dios le habla a la persona que está meditando. Por eso el rey David decía también en Salmo 1, bienaventurado el que medita en la ley de Dios de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, sí, sale en la Biblia. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. ¿Quién otro dijo que era pastor? Bueno, fíjense lo que dice Juan capítulo 10, versículo 14. ¿Entiendan bien? Yo soy el buen pastor. ¿Quién está hablando acá? Yeshua. ¿El cómo se está presentando? Soy el buen pastor. Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Qué es lo que hace un pastor? Conoce sus ovejas, vive por sus ovejas, observa sus ovejas. Eso hace un pastor. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil.
aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Se refería a que había ovejas que se habían perdido. Había ovejas que estaban en otra zona, pero él está considerando también son mis ovejas. Aunque se han perdido, también son mis ovejas y yo voy a ir a recuperarlas y van a venir y van a estar en mi mano y van a ser un rebaño. Así Yeshua estaba explicando y enseñando. Entonces vemos que Abel, cuando elige ser pastor, ya no era porque se le gustaba ser pastor. Tenía una mentalidad que venía ya de lo espiritual, de lo divino, del pastor de los pastores. De ahí él viene con esta mentalidad. Y miren lo que el mismo Yeshua le recomienda a uno de sus apóstoles que haga. Juan 21:15. Juan 21:15. ¿Qué trabajo recomendó Yeshua a su discípulo? Fíjense lo que dice ahí. Juan 21:15 dice: cuando hubieron comido, Yeshua dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Amar, ahábano, quiere decir, ¿estás dispuesto a servirme más que los demás? O sea, ¿estás dispuesto a hacer? Yeshua sabe que los demás le aman, pero le está preguntando exclusivamente a Pedro si vos estás dispuesto a amarme más que esto, dice. Quiere decir que los otros le aman también, pero más, ¿qué quiere decir? Haciendo, dando unos pasos más hacia adelante. ¿Y él qué respondió? Sí, te amo, sí, estoy dispuesto, sí, quiero servirte, quiero estar. Entonces, ¿qué le dijo que tiene que hacer? Apacienta mis corderos. ¿Así dice o no? Apacienta mis corderos. ¿Cómo vos podés demostrar que amás más a Dios que los demás? Apacentando a los corderos. Eso es muy importante entender. Si uno elige en su vida ser pastor, ser predicador, quiere decir que Dios tocó su corazón para dar un paso más adelante. Y eso le estaba diciendo Dios a Pedro. Es muy importante ese punto, entender. Porque realmente vivir como pastor es negarse en este mundo. Una persona que vive normalmente, o sea, no es guía o pastor, siempre tiene el pensamiento que yo no necesito preocuparme por nadie porque yo no soy pastor. Yo no necesito cuidar mi lenguaje porque yo no soy pastor. Yo puedo decir grosería, yo puedo pelearme con quien quiera, yo puedo estafar, engañar, lo que sea, porque yo no soy pastor. Entonces, por eso uno puede darse cuenta, no le ama tanto a Dios. Porque siempre piensa que al no ser pastor puede hacer cosas que un pastor sí no debe hacer. Pero un pastor, pobre de si él habla mal, dice cosas malas, no se preocupa por los demás, no está pendiente, vaya a pastor, así se dice o no. Entonces, y ahí nomás uno puede darse cuenta, uno mismo, ¿no? Pero la verdad, nosotros tenemos que tener esta iniciativa. A medida que pasa el tiempo, no podemos tener ese corazón. No, yo puedo ser una persona común y corriente porque yo no soy pastor, porque entonces no estamos avanzando. Uno tiene que avanzar, tiene que caminar, porque a medida que pasa el tiempo, nosotros automáticamente nos convertimos en pastores. Porque pasa el tiempo y vienen nuevas personas y quienes pueden hablarle y dirigirle a ellos, nosotros únicamente. Sea nuestro vecino, pariente, conocido, familiar, sí o sí nos convertimos en pastor de la casa, del barrio, de la ciudad. Así uno puede ir entendiendo. Entonces quiere decir, te amo más que a estos. A medida que pasa el tiempo. Eso es muy importante que uno capte. Y miren lo que dice más. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Apacienta, pastorea. ¿Qué significa? Aliméntales, cúbreles.
Apacienta quiere decir cubre, cuida, protege. Y pastorea quiere decir dale que se alimenten. No solamente cuídales, sino también aliméntales. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se le alimenta a las ovejas? Se les comparte, se les enseña, se les habla lo que dice la Biblia. Quiere decir, Yeshua le está recomendando a Pedro, predica, cuida a las personas que están viniendo el camino del Señor y predícales, aliméntales, haz que sean, que crezcan espiritualmente. Ese es el trabajo de alguien que le ama. Le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Yeshua le dijo, apacienta mis ovejas. Otra vez le dice, cuida, protege. Muy importante. Esa es la recomendación y el mandato que Yeshua le está diciendo a Pedro. 3 veces. ¿Cuántas veces Pedro le negó? Por eso también Jesús 3 veces le preguntó. Y 3 veces respondió sí. Bueno, y 3 veces le dijo, está bien, creo que me amas, solamente demuéstralo apacentando mis ovejas. No hay otra forma de que le demostrara que le amaba. Te amo, Señor, te amo. No sirve. Cuida mis ovejas, predica a mis ovejas, ahí voy a entender que realmente me amas. Entonces el creyente de Dios es el que sirve a Dios y sirve a los demás de esa manera. Estamos entendiendo entonces la profesión de pastor de ovejas. ¿Qué representa? ¿Qué significa? ¿Se está entendiendo, no? Ahora, ¿qué es un labrador? ¿Qué hace un labrador? El labrador ocupa tiempo, trabaja. Desde la mañana está pendiente de el tiempo, el clima, o capi, oñotú, onojeye, saca, pone, mete, lleva, y está pendiente de su esfuerzo, cómo planté, cómo sembré, todo. Eso hace un labrador, ¿o no? Entonces, ¿cuándo el labrador está contento? Cuando ve el fruto de su cosecha. Entonces, ¿cuál profesión eligió Caín? Labrador. Entonces, el labrador, ¿en qué está pendiente? En cómo cambiar la tierra, en cómo preparar la tierra. Quiere decir que tiene que trabajar mucho, no puede estar pensando en otra cosa. Uno diría, pero qué raro, ¿no? Entonces el trabajo de pastor parece que es más bueno, ¿no? ¿Sí o no? Pastor coreíno, y después va de vez, a Dios puede gustar, ahí suda. Pero ¿qué está haciendo esa persona? ¿Con qué objetivo vos sudás del ay en Baapo? ¿Con qué objetivo? ¿Qué espera después de haber trabajado tanto? ¿Qué espera? ¿Qué espera una persona? Resultado, recompensa, producción, ganancia, riqueza, poder. Por eso, cuando uno empezaba la labranza y se daba cuenta que no podía solo, ¿qué buscaba? Trabajadores. ¿De dónde creen ustedes que salió la esclavitud? La esclavitud fue con el propósito de conseguir trabajadores. ¿Sabían? Esclavizar a la persona era porque necesitamos gente que trabaje. Entonces, cuando vos empezaste un negocio, un trabajo solo, pero después ganaste mucho dinero, ¿qué necesitaba? Necesitaba trabajadores. Pero necesitaba, como está entusiasmado por el dinero, no le da lo suficiente. Bueno, hoy es así, pero antes ni siquiera se le daba. Antes era esclavo, apenas le daban comida y bebida. O sea, todo este sistema de esclavitud, de explotación, viene del deseo de labrar y prosperar, de adquirir. ¿Cómo era el nombre de Caín? Adquirido. Quiero. Hay pota B. Y ustedes ven que eso pasa en el mundo. La gente quiere. No importa si tiene que sufrir los demás por eso. No importa si tiene que padecer otra persona, pero quiero más. Quiero obtener más. Y por eso esclavizan. Por eso los reinos conquistaban pueblos débiles para obtener esclavos. ¿Por qué creen que Faraón no quería dejarle salir a los israelitas de Egipto? Porque los israelitas eran mano de obra barata. Mano de obra que le edificaban, le servían. Entonces ellos necesitaban trabajar.
Por eso, la esclavitud salió desde el pensamiento del hombre de querer producir la tierra. Eso Dios ya de entrada nos está mostrando. Fíjense la diferencia. Claro, que por qué el hombre tenía que trabajar. ¿Por qué Dios le sentenció al hombre ¿por qué Dios le sentenció al hombre a trabajar? Porque había decidido seguir a Satanás, ¿sí o no? Porque había decidido, ¿cómo era? Comer el fruto prohibido. Por eso Dios le sentenció a trabajar. Pero vemos otra vez, entre los dos hijos de Adán y Eva, la diferencia. ¿Quién está recibiendo esa guía espiritual y quién está recibiendo esa guía diabólica? ¿Sí o no? Abel, ¿qué profesión busca? Pastor. ¿Qué hace un pastor? Medita, observa, experimenta y se concentra en las cosas de Dios. Ya leímos ya los textos. Caín quiere labrar, quiere producir. Y como le dije recién, el querer producir, trabajar, genera, necesito gente. Entonces genera esclavitud. Bueno, veamos. Por ejemplo, tenemos algunos resultados de este acontecimiento. Vamos a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Fíjense lo que dice ahí. Mentalidad de Caín. Versículo 15. Y les dijo, Yeshua está hablando, mirad, guardaos de toda avaricia. De entrada Yeshua está hablando, ¿no? Guardaos de toda avaricia. ¿Qué es avaricia? El querer más y pensar que si tengo más, voy a lograr lo que quiero. ¿Encontraron, no? 12, 15, ¿no? Lucas 12, 15. Le dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Directamente estamos viendo el ejemplo de Caín y Abel. Caín, ¿qué quería hacer? Labrador. ¿Con qué objetivo? Poseer. El labrador es poseer, trabajo para poseer. Abel, pastor de ovejas. ¿Qué hace un pastor? Medita, se concentra. Claro, por la sociedad, ¿cómo es llamado a ese tipo de persona? Vago, haragán, inútil. ¿Sí o no? ¿Qué le recomendó Yeshua a Simón que haga? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Sé un pastor. Si me amas, cuida las ovejas. ¿Cómo podemos decir que le amamos a Dios si no nos interesa a nadie? No queremos compartir con nadie. Solamente queremos generar ingresos, producir. Escucha, ¿cómo es? ¿Y de qué vamos a vivir entonces? Dice una persona. Yo creo que siempre Dios nos da para vivir. El problema es que las personas piensan que no necesitan el segundo, el compartir, el hablar la palabra para vivir. Solamente necesitan generar y nunca llegan al límite. Nunca obtienen lo que quieren. Porque los millonarios siguen generando y no están satisfechos. Los pobrecitos están anhelando tener mucho para cuando tengan, querer tener más y para cuando sigan. Así que nunca llegarán a decir, por fin estoy satisfecho. Esa es la realidad. Tengan mucho o tengan poco, si el deseo es la avaricia, nunca van a ser satisfechos. Si uno quiere tener, generar bienes, ingresos para servir a Dios, nunca le va a faltar nada. Amén. Nunca. Ahora, si yo quiero generar ingresos para vivir bien, para que no me falte nada, siempre me va a faltar. Siempre voy a andar necesitado. No, yo tengo que trabajar si no me va a faltar esta cosa. Tengo que producir, tengo que hacer. Si para eso hacer, entonces siempre vas a estar con falta. Miren lo que Yeshua está diciendo. No diga, el pastor medio raro habla. Él dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que posees. ¿O está mintiendo él? No, él no miente. Él dice la verdad. Dice... Y le dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Ese es el problema del que genera.
Primero vos trabajás acá pequeño, después tenés más y ya necesitas más lugar. Entonces necesitas ocupar más tiempo de tu vida, más energía. ¿Y cuándo podés concentrarte en Dios? Ese es el problema. Acá esta persona generaba y ya quería más. Tenía su granero, pero él pensaba, pero no va a entrar acá. Entonces debo derribar y producir algo más grande. Eso ocupa tiempo. A mí la verdad no me gusta tanto cuando las iglesias se dedican a construir y construir y construir. Tienen un templo, no, este ya está feo, vamos a tumbar y vamos a orar a Dios para que nos dé un templo más grande, más moderno y más lindo. Y construye y hay iglesias que se la pasa construyendo toda la vida. ¿Cuándo van a concentrarse en Dios? No es por tener la iglesia más moderna y más grande que vos te vas a concentrar en Dios. Más bien, cuando más tiempo le dedicas, aunque no tengas salón, ¿no? Aunque esté debajo del mango, ahí vas a poder meditar en las cosas de Dios. Esa era la vida de un pastor. Todo el tiempo en el campo observando la naturaleza, observando los ríos, los pájaros, las aguas. Ahí David aprendió el corazón de Dios. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y Abel también. Y vamos a ver después cuando entremos en la ofrenda que ofrecen ellos. Bueno, terminemos esta parte de Lucas. Y dijo esto: haré, derribaré mis graneros, edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Al final los bienes se quedan y tu tiempo que perdiste obteniéndole se perdió también con eso. Porque perdiste mucho tiempo. Que quería esto, que quería aquello, que quería esto, que quería aquello. Al final conseguiste todo, pero la vida se te acabó. No podés disfrutar tu vida. Entonces Dios quiere que aprovechemos esta vida para concentrarnos en Él. Bueno, sí, ahora sí vamos a ver otra vez Génesis. Bueno, nos quedamos en el versículo 3. Y aconteció andando el tiempo, Génesis 4:3, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Era el tiempo en que tenían que presentarse los jóvenes para dedicarse a Dios, para dedicar su trabajo a Dios. Y Caín, ¿qué trajo? Fruto de la tierra, una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miren lo que dice, pues, y miró. La palabra mirar es diferente que ver. Mirar significa se concentró. O sea, le dio sentido a su ofrenda. Cuando vos estás mirando algo, quiere decir que te está concentrando y quiere decir que te está transmitiendo algo. Cuando Dios le decía, mire la serpiente de bronce, quería no solamente que miren, sino que le transmita algo. Que al mirar te esté haciendo entender algo. ¿Sí o no? Eso, presta atención, pero porque cuando vos prestas atención, tenés que recibir algo. ¿Me entiendes, no? Si yo le digo, presten atención por ese parlante, y ustedes prestan atención y no hay nada, entonces, no estoy dando. Yo quiero que algo reciban, entonces por eso le digo, presten atención. Cuando la profesora dice, presten atención, miren acá, quiere decir que quiere que ustedes reciban algo. Entonces, cuando dice que Dios miró la ofrenda de Abel, quiere decir que prestó atención y Dios recibió algo de esa ofrenda. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Dice, y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Miró, prestó atención, recibió algo de la ofrenda de Caín, pero no miró. O sea que no miró con agrado, quiere decir que miró, pero no con agrado. ¿Sí o no? Con otro punto de vista. De esto no estoy recibiendo nada. O sea que estoy recibiendo, pero lo contrario a lo que estoy recibiendo de la ofrenda de Abel. No sé si me entienden. De la ofrenda de Caín estoy recibiendo lo contrario. De la ofrenda de Abel estoy recibiendo lo que yo quiero, lo que a mí me agrada. Ahora, ¿cómo podemos saber qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que no le agrada? Pero hay una parte de la Biblia que nos puede hacer entender qué fue lo que Dios miró
y qué no. Por ejemplo, Hebreos capítulo 11, vamos a ver, Hebreos 11. ¿Cómo dice ahí? Y ahí vamos a entender por qué miró con agrado a Caín y por qué con desagrado a Abel. Hebreos 11. Es mejor que la Biblia nos dé la respuesta. Hebreos 11, versículo 4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual, fíjense lo que dice ahí, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Acá dice que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín por la fe. Y ahora la pregunta es, ¿qué es la fe? Es la palabra emuná en hebreo. ¿Pero qué significa? Y fe, pastor, es que tener fe. Fe es que voy a entregar lo mejor para Dios. No. Fe, según la Escritura, es fidelidad a Dios. Fidelidad a lo que Dios dice. Fidelidad a la Escritura. Entiendo, ¿no? Fidelidad, en este caso no había escritura, pero sí había mensaje de Dios, había plan de Dios, había propósito de Dios. Y alguna cosa hizo que Abel tenga este plan. ¿Cómo dice la Biblia que llega a la fe? Según Romanos, por el oír. ¿Quién podría haberle transmitido la fe a Abel? Adán. ¿Qué hizo Dios cuando Adán y eso pecó? ¿Se acuerdan qué hizo para cubrir su pecado? Sacrificó animales y les vistió de pieles. Quiere decir que Adán observó ya en lo que era el reconciliarse con Dios por medio de sacrificios. Entonces cuando Adán observa eso y cuando tiene su hijo, le transmite esa enseñanza a su hijo, y eso es la fe. Observar, escuchar, oír, aprender y creer y hacer. ¿Sí o no? La fe sin obra es muerta. Pero Caín, al revés. El hombre que no acepta la voluntad de Dios siempre hace lo contrario, es opuesto. Y la misma Biblia dice que Abel era del maligno. Por eso dice, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Quiere decir que el sacrificio de Caín era de acuerdo a los planes y a lo que Dios estableció. El sacrificio de Abel. Y el sacrificio de Caín era no de acuerdo a los planes que Dios estableció. Y yo siempre quise saber cuáles eran los planes que Dios estableció. Porque aparentemente en Génesis 4 no se ve, pero después de que la ley fue promulgada en Monte Sinaí, a los levitas, a Moisés, ahí sale cuál es la manera de que vos podés reconciliarte con Dios. Y vamos a ver eso. Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1. Y si la fe es confiar en la palabra, creer en la palabra, creo que esto hizo Abel, confió en la palabra. A ver, Levítico 1, del versículo 1 vamos a leer. Llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Señor de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá. Primer punto, debe ser voluntario. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor. Versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Esa palabra, expiación suya, quiere decir, este animal es representación mía. Me estoy ofreciendo como sacrificio. Es como decir, estoy entregando mi vida, pero se va en la de este animal. No sé si entiende ese punto. Por eso dice que ponía su mano sobre el animal, y quiere decir que mis culpas, mis debilidades, mis maldades, los estoy poniendo aquí y te los estoy ofreciendo. Es un acto de reconciliación. Es lo que en Levítico se llama sacrificio de reconciliación. Quiere decir, yo fallé, Señor. Yo me equivoqué. Yo soy un sucio pecador. Yo estoy realmente dándome cuenta que necesito entregarte mi vida. Es lo que hace uno cuando viene y se confiesa ante Dios. Viene y se arrepiente. Eso es lo que está haciendo Abel. Está entregándose a Dios.
¿Me entienden, no? ¿Qué más dice el 5? Entonces degollará el becerro a la presencia del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y degollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y después dice todo lo que tiene que hacer. Esto es muy importante entender para saber lo que se hacía entonces para reconciliarse con Dios. ¿Quién hizo ese tipo de sacrificio? Abel. Ofreció un becerro gordo, de lo más lindo de ella. Quiere decir que su voluntad era: yo quiero ofrecer lo mejor de mí a Dios. Pero no significa que mejor de calidad, sino mejor de mi vida. Quiere decir que yo quiero ofrecerme a Dios. Entonces, cuando dice que Abel ofrecía a Dios un sacrificio mejor que Caín, quiere decir Abel se ofrecía a Dios, se entregaba: me pongo a tus manos. Y para hacer eso, tenés que humillarte delante de Dios, tenés que reconciliarte. Ahora ven por qué le agradó esto a Dios. Estaba viendo su corazón arrepentido. ¿Qué dice en Isaías 66? Miraré, dice, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. También Salomón dijo que cuando el pueblo venga a ofrecer sacrificio en este lugar, si se humilla el pueblo, Dios mirará y oirá sus clamores. Si se humilla, si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. Siempre está hablando así, ¿no? ¿Me entienden, no? Pero Caín, ¿qué hizo? Caín, ¿qué presentó? Fruto de la tierra. Eso también es una ofrenda establecida acá, fruto de la tierra, pero eso es fruto de dedicación. O fruto de dedicación quiere decir, una vez reconciliado con Dios, vos le empezás a servir. Fruto de la tierra. Si ustedes empiezan a leer, después sale que traían, vamos a ver versículo 12, 1:12 Levítico, dice: como ofrenda de primicias la ofreceréis al Señor, mas no subirán sobre el altar en olor grato, dice. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presente, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres al Señor ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias, y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Esto es lo que estaba trayendo Caín. Yo no le leí todo, pero son ofrendas de frutos, granos, cosecha. Y acá dice en el versículo 13, sazonarás con sal toda ofrenda. Quiere decir que tienes que hacer un preparado especial. Y sazonar con sal, es decir, como tu ofrenda tiene que tener un sabor. ¿Se acuerdan que Jesús decía que si la sal no tiene sabor, no sirve, dice? Si vos haces algo sin sabor, sin corazón, se puede decir, entonces no sirve. ¿Por qué le está diciendo que tu ofrenda, lo que vos serví, tipo alimento que serví, tiene que tener sabor? Porque si un alimento no tiene sabor, no sirve. Lo que Caín está ofreciendo es algo sin sabor, es algo amargo. Dios está viendo eso en su corazón. Porque primero, él no se humilló delante de Dios. Él no trajo una ofrenda de reconciliación. Entonces, si vos no te reconcilias con alguien, ¿qué clase de alimento crees que le está ofreciendo? ¿Qué clase de comida? O sea, vos tenés una persona que es tu enemiga y te trae comida y vas a dudar, ¿no? Nunca nos reconciliamos. Entonces, no sé si me captan, ¿no? Dios está viendo tu corazón, hay amargura. En tu corazón hay amargura. Dios eso vio de Caín. Por eso no aceptó su ofrenda. ¿Eso era cierto o no? Que Dios vio la amargura. Si no hubiera habido amargura, por más que Dios no haya aceptado la ofrenda de Caín, Caín no hubiera reaccionado como reaccionó. Sino que más bien hubiera, sí, Señor, perdóname, la próxima haré mejor. Así hubiera hecho, ¿no? Vamos a ver qué dice ahí. Ya entendimos esta parte. Fíjense lo que dice acá. Versículo
6. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Fíjense lo que dice, ¿por qué te enojas? ¿Por qué cae tu rostro? ¿Qué pasa, Caín? ¿Y qué le dice? Si bien hiciere, versículo 7, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Dice, si hicieres bien, quiere decir, si haces las cosas correctas, yo no te voy a enaltecer, yo no te voy a alabar, pero si no haces las cosas correctas, el pecado, la transgresión, la rebeldía está a la puerta. ¿Qué significa? Si vos haces como a mí me agrada, yo te voy a exaltar. Pero si vos haces como a vos te agrada, si vos haces como a vos te parece, la transgresión. ¿Qué es pecado? Transgresión. Te está tocando. Con todo esto le dice, si vos le pones resistencia, si vos obedeces mi voz, no se va a enseñorear de vos. El pecado no te va a dominar. Si vos lográs hacer mi voluntad, el pecado que está tocando a tu puerta no te va a dominar. ¿Qué quiere decir? Pecado, ¿qué significa? Hay una cosa que te está empujando a desobedecer a Dios. Dios le está abriendo el corazón a Caín. Caín, en tu corazón se está formando el deseo de oponerte a mí, el deseo de rebelarte contra mí. Si vos aceptas mi palabra, si vos aceptas mi dicho, vas a dominar ese deseo. Siempre la gente se pregunta, ¿cómo puedo yo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo hacer lo que Dios quiere? Claro, haciendo lo que dice su palabra, no hay otra forma. No es que, dame fuerza, Dios, dame fuerza. Escucha mi voz. Yo te digo, así Satanás te está engañando. Ahora, yo quiero que haga lo que a mí me parece. Inmediatamente esa fuerza que te está empujando a rebelarte contra mí, se va a ir. ¿Dios es bueno o no? Así Dios abre el corazón de la persona. Pero ¿qué pasó con Caín? Vamos a ver. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. ¿Qué quiere decir? ¿Entendió lo que Dios le dijo? No. Hay gente que vos le hablar, le explicar, le mostrar. Sí, pastor. Ya hemos antes, ¿no? Se va otra vez y hace como en su corazón tenía. Y Primera de Juan capítulo 3 nos dice por qué. Porque Caín era del maligno, dice. Él fue poseído. Y cuando lleguemos a capítulo 6, vamos a hablar qué significa ser poseído por el diablo. Recuerden que en capítulo 6 van a aparecer los ángeles caídos y van a empezar a aparecer los nefilim, los nefileos, los seres que se mezclaron con los ángeles. Y después los espíritus demoníacos y diabólicos. Aquí Satanás está comenzando a ejercer dominio sobre una persona. ¿Por qué? La razón simple, porque esta persona está rechazando la palabra de Dios. Y cuando vos rechazás la palabra de Dios, Satanás domina, vos sos alimento de Satanás. Él se apodera de tu vida. Y Dios le dijo, Satanás, el pecado se está tocando a la puerta. Se va a enseñorear de vos. Caín no escuchó más la voz de Dios. Y al final le llamó a Abel para hacerle daño. Vamos a ver Proverbios 1:28. 1:28. Dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Eso es lo que le está ocurriendo ahora a Caín. Por cuanto no quiso escuchar la voz de Dios. Entonces ahora está siendo empujado para hacer lo que Satanás quiere. ¿Y qué ocurre? Versículo 8. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué hizo? Cometió homicidio. 9. Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel? Fíjense que Dios ya sabía dónde estaba Abel y qué hizo Caín con Abel. Pero ¿por qué le pregunta? Está esperando que él se dé cuenta. Sí, Señor, le maté a mi hermano. Caí en la trampa de Satanás. Pero el corazón está tan duro,
tan endurecido que cómo reacciona. ¿Qué dice? Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Cómo poder responder así? Solamente si Satanás está dominando tu vida, puede salir eso. No sé yo. ¿Y por qué? A una persona, ¿qué te pasa, hermano? ¿Por qué últimamente? No sé, ¿qué? ¿Tanto? ¿Qué es lo que me pasa? Reaccionan de posima. Mala o manejalan de vida. ¿Quién te está controlando? ¿Por qué está viviendo así, hermano? ¿Por qué está andando así? Y reacciona mal. Es lo primero que uno quiere hacer, ¿no? Cuando Satanás le gobierna. Si vos sabés que está haciendo mal, ¿por qué te enojaría? Si realmente estoy mal, necesito ayuda, ayúdenme. Pero cuando Satanás te gobierna, ya está totalmente gobernado, tu reacción siempre es a la defensiva. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? A Dios le habló Ina. Sí, ese ya es terrible. Y él le dijo, ¿qué has hecho? Le pregunta otra vez, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dice en Hebreos que la sangre de Abel era justa. Dice. ¿Qué quiere decir? Él había hecho la voluntad de Dios. Él había hecho lo que Dios quería. Quiere decir que cuando Dios ve una persona que hizo su voluntad y aunque haya muerto, eso sube, eso clama por justicia. No está muerto entonces. No sé si me entienden. Sus acciones hacen que Dios pueda escuchar. Su vida justa, su ofrenda justa, su caminar perfecto con Dios hace que Dios escuche su clamor. Entonces vemos que Él no está muerto. Físicamente sí, pero para la mente de Dios Él está ahí. Y la Biblia, Yeshua le preguntó, Yeshua dijo que había justo desde la sangre de Abel, dijo. El justo, dijo. ¿Qué quiere decir justo? El sadik, el que vivió conforme a la voluntad de Dios. Tu sangre clama. Tu vida, si vos fuiste justo delante de Dios, aunque esté muerto, clama a Dios. Dios te escucha. Dios, tu andar en esta vida llega a Dios. Eso es lo que la gente no quiere aceptar. No, la obra no sirve. Uno tiene que creer nomás y vivir como se le da la gana. ¿Será que es así? La Biblia no enseña así. Es tu andar, es tu vivencia lo que hace que Dios observe. Recuerden que cuando Dios le vio a Cornelio, le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios, dice. Por eso Dios empezó a llamarle. Rahab también. Rahab clamaba, Rahab sufría y eso llegó al corazón de Dios, por eso le envía espías. Nunca una persona que está realmente buscándole a Dios y clamándole a Dios es olvidada o es ignorada. Pero a pesar de eso, por medio de esa sangre justa, Dios le está queriendo dar una oportunidad a Caín de que se arrepienta. Pero él sigue siendo duro. ¿Qué más dice? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió tu boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Qué es esta maldición? ¿Qué representa? La maldición, la palabra maldición quiere decir, yo te abandono desde ahora. Desde ahora tu vida va a estar encaminado. Y ya, ¿se acuerdan que cuando Pablo decía, el tal se ha entregado a Satanás? Quería decir, esa persona queda en poder del sistema, queda en poder del mundo. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Quiere decir, a partir de ahora, el que te va a dar las cosas, el que te va a prosperar, es el príncipe de la potestad del aire. Él va a ser tu nuevo amo. A él vas a someterte. Entonces vas a tener que vivir conforme a sus deseos. Eso quiere decir, maldito serás. Cuando labres la tierra no te dará. No te da el fruto que tiene que ser la esperanza para servir a Dios, la esperanza para caminar a Dios, sino vas a prosperar para la vanidad. Y eso fue lo que ocurrió con los descendientes de Caín. Empezaron a prosperar, pero para la vanidad. Empezaron a criar ganado para comer carne. Cuando el hombre en esa época no comía carne, ellos ya empezaron a matar. Empezaron a crear espada. Y eso vamos a ver en el próximo culto, los hijos de Caín. Pero terminemos esta parte. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió la boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín al Señor, grande es mi castigo para ser soportado. Aparentemente él siente peso por lo que Dios le está diciendo.
He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. O sea, lo que él estaba teniendo miedo es de que alguien le haga daño, de que Dios tome venganza y le maten. Fíjense que aparentemente está arrepentido, pero él lo que está cuidando trae su integridad. Es como la persona que quiere aceptar la sangre de Jesús para tener bendiciones en la tierra y que no le pase nada. Pero si ora por mí, Dios me va a bendecir, ¿verdad? A pesar de que yo voy a irme lejos y voy a hacer lo que quiero, pero yo quiero que ore para que me bendiga, Dios. Busca bendición nomás. Fíjense, ese es Caín. Solamente quiere que se le bendiga, que le vaya bien, pero no quiere seguir la voluntad de Dios. Versículo 15. Y respondió el Señor: ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no le matase cualquiera que le hallare. ¿Y qué será que significa esa señal? La Biblia no dice. La Biblia no explica. Entonces, ¿yo puedo inventar algo? No. Simplemente Dios dijo: nadie te va a hacer nada. Quiere decir que yo entiendo así. Dios sabe nuestra condición. Si Dios tomaría venganza cada vez que transgredimos su palabra, no estaríamos vivos nadie. Cada rato, ya todos los días mataría gente. A pesar de la rebeldía de Caín, Dios le permitió otra vez vivir, porque es el ejemplo que va a haber para que los que verdaderamente van a servir a Dios sigan. Y lo único que tenemos de referencia, y esto es para que podamos entender, es que cuando Dios dice, cuando el enemigo plantó la cizaña en medio del trigo y los labradores iban a quitar, el Señor le dijo: déjanos nomás, que crezcan juntos. El tiempo de la siega vamos a dividir. Dios permitió a Caín vivir para que crezcan juntos con la descendencia de Dios. Dios le permitió. Y si en este tiempo hay gente rebelde, opuesta a la palabra, simplemente es también porque Dios le permite. Hasta que le niegan a Dios, Dios le permite. Por eso nosotros también no podemos condenarle a nadie. Dios le permite vivir. Dios le está dejando vivir. Así que nosotros aceptamos nomás. Nosotros simplemente vamos a empezar a caminar delante de Dios. Amén. Bueno, el próximo culto vamos a hablar de la descendencia de Caín. Cómo empiezan a formarse hombres que se rebelan contra la voluntad de Dios. Sopla en la vida, estos huesos de los 4 vientos, Espíritu. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Génesis. Para cualquier información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. Espíritu.